Buenas noches a todos. Entonces, vamos a dar inicio al conversatorio. En esta ocasión vamos a tener una pequeña introducción respecto al rol del kinesiólogo en la atención primaria en salud. Es un lujo para nosotros, de parte de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, tener la presencia de un invitado especial, experto en el área, que es el licenciado Esteban Ferrari. Voy a leer brevemente su currículum. Él es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, egresado de la UBA, es especialista en educación superior, es magíster en docencia y gestión universitaria, tiene posgrado también en Kinesiología y Fisiatría, en ortopedia y traumatología, y es extenso el currículum del colega. Y de parte de la asociación creemos muy importante, muy relevante este tema. Nosotros venimos trabajando justamente tenemos un proyecto para la incorporación de los kinesiólogos en la atención primaria en salud, en el nivel 1 de la atención en salud dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, esta introducción va a ser muy importante para conocer un poquito más sobre el tema y poder tener una base sólida a la hora de luchar por estos pedidos y este espacio que estamos buscando los kinesiólogos. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Primero, en primer lugar, gracias por la invitación a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Un honor para mí estar con ustedes, de verdad lo digo. Eh, Muchas gracias a la figura de la Presidente y a Milda también, que hizo las conexiones. Y bueno, es un gusto poder, y gracias a los presentes, porque sé que es una hora difícil, están todos cansados, vinieron de trabajar, así que venir a escucharme acá un ratito, les agradezco mucho, les agradezco mucho. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, que sea un ida y vuelta. Tengo una condición, quiero que pongan las camaritas, el que tenga, porque si no, hace un año, ay, está muy bien, Susana, muy bien. Una de las cosas que más, que más extraño, hace un año y medio que estamos en la universidad dando clases por esta pandemia, ¿no? En forma virtual, y la verdad que se hace muy difícil hablarle a un agujerito negro, ¿no? Sobre todo cuando es un conversatorio y tiene que haber un intercambio, así que, uy, qué rico mate, Rosana. Así que, así que bueno, que pueda ponga camarita, así los veo, nos miramos a los ojos y logramos uno de los aspectos básicos y ya me meto en el tema, ¿no? De la primaria, que es la comunicación. Nosotros enseñamos esta disciplina en la carrera de grado en la Universidad Nacional de La Matanza y está entroncada con varias materias. El primer año tenemos educación para la salud. Yo creo que no los voy a aburrir con el currículum de la carrera, pero creo que para hacer atención primaria de la salud tenés que hacer educación para la salud. Y uno de los aspectos más importantes de la educación para la salud es la comunicación, ¿no? Y como prueba les diré que, como ejemplo, en esta pandemia, no sé bien qué pasó en Paraguay, tengo los tristes números nada más, pero no conozco muy bien el entorno, pero por lo menos acá en Argentina tuvimos un gravísimo problema de comunicación, ¿no? Se ha comunicado mal. Comunicar en salud es todo un arte, creo yo, por eso nosotros en la cátedra dedicamos dos clases, ¿no? De 4 horas. En una hablamos de los aspectos básicos de la comunicación y en otra hacemos hincapié en lo que son los medios de transmisión de la información y los medios masivos de comunicación. Yo creo que el kinesiólogo o la kinesióloga que haga educación para la salud y atención primaria no debe ignorar la importancia de la comunicación en salud. Es uno de los aspectos que quería tocar, ¿no? Y otro de los aspectos que yo hablaba con la presidenta, el otro día que tuvimos un encuentrito por Zoom para delinear un poco
los alcances de esto, es que para hacer atención primaria no podemos enseñar algo que esté fuera de la ley, ¿no? O sea, dentro de las incumbencias del kinesiólogo. Ustedes en Paraguay, estuve estudiando, hice los deberes, tienen una ley que ya desde el enunciado de la ley los promueve como agentes de salud. O sea que tienen la base. Para hacer atención primaria de la salud hay que formarse. O sea, los kinesiólogos podemos hacer definitivamente sí. Ustedes lo tienen en la ley, nosotros lo tenemos en la ley. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar y acostumbrarte a trabajar con el individuo sano, porque la atención primaria de la salud es eso, a trabajar con el individuo sano, antes de que la patología llegue al cuerpo, ¿no? En este caso podemos hablar de coronavirus, pero podemos hablar de cualquier otra dolencia. Así que te tiene que gustar. Un poco el objetivo de esta charla es ver qué interés se despierta y después, bueno, hacer una charla más extendida como la que voy a dar el sábado en Tierra del Fuego, para Tierra del Fuego, desde Tierra del Fuego a todo el mundo. Así que si hay interés, vemos de armar algo, digamos, más grande. Inclusive está la posibilidad de hacer una capacitación de 4 módulos, ¿no? Uno de esos módulos se refiere, para mí, la importancia que tiene la comunicación en la atención primaria, ¿no? Así que bueno, los quiero escuchar ahora, pregúntenme. Así lo hacemos como debe ser un conversatorio, ¿no? Verdaderamente, licenciado, es para nosotros muy interesante tener en cuenta la atención primaria en salud, porque podemos prevenir muchas enfermedades y quién mejor que nosotros que promovemos el movimiento como kinesiólogos. Y le había comentado justamente al licenciado que dentro del perfil de egreso de todos los kinesiólogos, de todos los estudiantes de kinesiología a nivel país, está plasmado que estamos preparados para atender todos los niveles de salud, no solamente en aquellos que están con la dolencia, con la enfermedad, sino que desde el nivel uno. Y nuestra ley es realmente muy buena, es amplia, apoya, acompaña justamente eso, pero no vemos reflejado aún la incorporación de los colegas en el Ministerio de Salud Pública específicamente. Y para ilustrar un poquito más a los participantes y también al licenciado, comentarle que nosotros habíamos reclamado, como gremio, habíamos reclamado los concursos, la apertura de concursos para APS y la unidad de salud familiar, también para los kinesiólogos, los fisioterapeutas, y la nota de respuesta del ministerio justamente fue que no estamos insertos en ese manual de funciones, en el grupo de profesionales que abarcan esa área. Y no sé qué nos puede decir, licenciado, cómo nos podría orientar como para sustentar ese pedido Sí, al Ministerio de Salud. yo venía pensando, siempre cuando voy a hacer una charla, tengo una discusión, una interpelación conmigo mismo, ¿no? Siempre. Y decía, ¿qué le digo a los colegas de Paraguay, ¿no? Con respecto a esta inquietud? Aunque suene medio duro, a un político vos lo tenés que convencer por el bolsillo. Nosotros, los kinesiólogos, por ahí no pensamos en esos parámetros, pero mi experiencia en gestión pública, es que vos, si querés lograr algo, lo tenés que convencer por el lado económico. Y una de las herramientas más fuertes que tenemos es, si vos tenés gente nombrada en atención primaria de la salud, vas a disminuir el consumo hospitalario, vas a disminuir el consumo de medicamentos y a la larga te va a salir más barato. Yo sé que suena horrible en la boca de un kinesiólogo y que nos cuesta pensar así, pero creo que hay que ir por ese lado, de hacerle ver al político que son todos iguales en todas partes del mundo, no tengo ninguna duda. Hay que ir a hacerle ver al político lo que, más allá del bien de la población, porque vos estarías trabajando con el individuo sano y evitando que la gente se enferme. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista humanístico, pero el político lo ve desde el lado económico. Entonces, me parece que una manera
de sentarse y hacer lobby con diputados, senadores o en el ministerio, es esa, ¿no? Ahorrar recursos. Cuanto más gente haga atención primaria y más nombramiento tenga en atención primaria, al Estado le va a salir más barato. No sé si fui claro con este concepto. Repito, suena horrible porque yo les quiero hablar de otras cosas, pero ante la pregunta de la Presidente tengo que decirle esto, ¿no? Y la manera también es estar presente, sentarse, reuniones, ir, golpear puertas y esperarte que te atiendan y presentar proyectos, ¿no? Proyectos de atención primaria. Desde ya quedo a las órdenes, ya te lo estoy diciendo, Lelis, quedo a las órdenes para ayudar en lo que sea. Nosotros tenemos varios proyectos presentados en distintos municipios y bueno, más o menos un poquito de experiencia. Después ustedes lo ayornarán a la realidad de cada lugar, ¿verdad? Pero me parece que el cambio tiene que ir por ahí, ¿no? Hacerle ver al político que esto resulta, teniendo kinesiólogos atendiendo o haciendo atención primaria, a la larga es económico para la salud pública, ¿no? Eso es lo que yo creo. Gracias. Y licenciado, ¿desde cuándo la Argentina tiene incorporado el kinesiólogo en APS dentro del ámbito público? Estamos luchando también, ¿no? No estamos tan afianzados como parece. Estamos haciendo también camino al andar. Vos sabés que en la Argentina hay distintas realidades, ¿no? Hay una realidad en Capital Federal y hay una realidad en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es como un país en sí mismo, ¿no? Con distintas realidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Fíjate que somos 9.000 kinesiólogos en la provincia de Buenos Aires, matriculados. Y no es lo mismo el kinesiólogo del conurbano bonaerense, que está pegado a la capital, que aquel que está en Carmen de Patagones a 3.000 kilómetros. Tienen otra realidad totalmente distinta. Y por ahí, para la gente del interior de la provincia, es más fácil llegar a las autoridades. Y han presentado proyectos que han tenido buena aceptación y están insertos, ¿no? Cuanto más cerca de la capital estamos, más cuesta, ¿no? Esa es mi visión un poquito global. No hay una fecha, digamos, de inicio. Y la universidad nuestra es la única que tiene un programa así con 4 materias sociocomunitarias, como la llamamos, un eje sociocomunitario, que realmente el kinesiólogo que sale de ahí sale bien formado en la atención primaria. O sea, con las incumbencias y los saberes de cualquier otro kinesiólogo egresado de cualquier universidad de Latinoamérica o del país, más una rama sociocomunitaria. Lo que tenemos que hacer también simultáneamente al trabajo político, hay que formar gente, porque no es tan fácil, ¿no? Tampoco es una ciencia oculta, ¿no? Tampoco es la teoría de la relatividad, pero formarse en atención primaria requiere una capacitación, que suelen confundirse los términos, ¿no? De lo que es atención kinésica primaria y atención primaria de la salud. Yo escucho por ahí algún colega que no, yo hago respiratorio, no, cuando vos haces respiratorio ya estás trabajando con el enfermo, no estoy negando que el trabajo no sea importante, pero hacer atención primaria de la salud es sacarnos el chip de la enfermedad, sacarnos el chip del kinesiólogo en consultorio, en el hospital o en terapia intensiva y ponernos el chip de agente de salud. ¿Tenemos los fundamentos? Sí, los tenemos. ¿Tenemos las leyes? Sí, las tenemos. Nos falta formarnos. Ese es el gran problema. La otra vez en la ciudad de La Plata y sus alrededores se llamó un concurso para kinesiólogos en atención primaria y quedó desierto porque no hay gente formada. Esta es la realidad, ¿no? Estamos haciendo camino de andar. No sé si te respondí, Lelis, a lo que me preguntaste. Sí, es muy interesante ese aspecto y yo estuve leyendo detenidamente porque dice que la mejor manera también de exigir algún reclamo es tener conocimiento en el área y referencia a nivel regional. Y estuvimos haciendo una lectura sobre justamente la incorporación de los colegas a nivel regional
y es nuevo realmente la incorporación de los kinesiólogos, tanto en Chile, Argentina, Brasil, y se confundía mucho con la rehabilitación propiamente. Exacto. Y ahí está el concepto. Yo hace poco estuve, después de leer un documento, me di cuenta que no es sinónimo nivel 1 y APS, no son sinónimos, había sido, ¿verdad? No, Yo no, tenía relacionado que el nivel 1 de atención era atención primaria en salud, pero no son sinónimos. Y la visión que tiene el kinesiólogo en ese primer nivel es diferente a lo que se formó durante su carrera. exacto, exacto. Por Sí, eso hay que, hay que reinventarse, cambiar el chip, ¿no? Te tiene que gustar, tenés que tener vocación de hacer, digamos, salud comunitaria y realmente estar convencido, porque si vos estás convencido de que esto realmente es útil, yo creo que el kinesiólogo tiene las herramientas por su formación clínica y su background y la cantidad de conocimientos que tiene. Lo que pasa es que hay que formarse, ¿no? Porque si yo te digo, venía a trabajar como agente de salud y detectame en el campo, porque hay que salir del centro de salud, hay que ir a la comunidad, hay que ir al barrio, hay que embarrarse los pies, como decimos acá nosotros, ¿no? Y trabajar en comunidad. Ahora, para mí es crucial porque se evitarían muchas enfermedades, creo que hubiera, por lo menos en nuestro país, con una buena atención primaria, se hubieran evitado muchas muertes. Después dejemos lo político y la vacuna y todo de lado, que es otro tema. Pero con una buena atención primaria se hubieran evitado muchas muertes, creo yo. Pero hay que, te tiene que gustar, al colega le tiene que gustar y tiene que estar convencido que realmente es algo muy necesario, ¿no? Nosotros elaboramos desde la universidad un documento que tuve el honor de ser representante de la carrera de kinesiología en el Foro Universitario del Futuro, ¿no? Y ahí dábamos ideas desde la universidad para lo que es la salud pública y la educación de 20 o 30 años. Después no sé si de 20 o 30 años para adelante, no sé si después nos darán bolilla o no, pero fue muy bueno, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo escribí que el grave problema que desnudó la pandemia, el grave problema es que nos faltaba gente formada en el primer nivel y en el tercer nivel, ¿no? Nosotros acá, vos sabés que la especialidad de kinesiología en terapia intensiva es muy buena, está muy bien dada, eh, pero no hay la cantidad de colegas formados. Los que había estaban agotados. Y no hay gente formada en atención primaria. O sea, la pandemia desnudó la falta de recurso humano, ¿no? Yo me reía porque veía que inauguraban hospitales, que compraban respiradores. ¿Quién te los maneja los respiradores? Formar un kinesiólogo, un médico o una enfermera en el manejo de un respirador, en el manejo de la UTI, no es tan fácil, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, para mí otro error estratégico fue no aprovechar el tiempo que tuvimos de ese año de pandemia para formar gente, ¿no? Por lo menos en cursos acelerados. Entonces, bueno, no me quiero disgregar mucho, pero desde el proyecto que presentamos en la universidad es formar gente, ¿no? Desde las universidades en el primer nivel, o sea, en la atención primaria y en el último nivel, ¿no? Incorporar, incentivar a la gente, porque el kinesiólogo en general sale y yo quiero hacer deportes, o yo quiero hacer quiropraxia, o yo quiero hacer respiratorio, pero nos falta que tengamos por ahí el incentivo desde la universidad para que trabajemos sobre las dos puntas de la salud, ¿no? aquí hay dos preguntas en el chat. Dice, ¿cómo trabajan los kinesiólogos de APS en la Argentina? Bueno, Y así, la otra pregunta dice, justo quería saber sobre el primer nivel y el contexto actual. bueno, trabajás como en el primer nivel, en la atención primaria se trabaja como agente de salud, adelantándose a la enfermedad y trabajando con el individuo sano, o sea, haciendo educación,
educación para la salud, algo que parece tan simple pero es tan complicado, porque creo que nos tenemos que formar para saber cómo la gente, cómo se enseña y cómo se aprende. O sea, ejemplo, vos en tu consultorio te viene una persona con un 10% de aumento de peso corporal, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud, un aumento del 10% es obesidad. Entonces vos le haces todo lo que sabés, todo lo que aprendiste al paciente, el paciente se te va sin dolor. Dice, gracias doctor, me curó, todo. Bárbaro. A los 3 meses volvió con el mismo dolor. ¿Qué pasó en el medio? ¿No hiciste atención primaria? Te tendrías que haber comunicado con esa persona y hacerle entender, pero para eso hay que capacitarse, porque hay que ver cómo los pensadores, por ejemplo, Vygotsky, habla del aprendizaje significativo. La gente aprende cuando le encuentra un significado a lo que vos le decís. Mirá, te voy a seguir con este ejemplo. Si yo a ese paciente le digo, bueno, mira, si no va a bajar 10 kilos, no te atiendo más. Lo más probable es que ese paciente se vaya a buscar otro kinesiólogo, ¿verdad? Eso es lo más probable. Pero si yo le digo, mira, vos tenés que imaginar, también con un lenguaje, también el lenguaje en la comunicación es importante. Una cosa es que yo esté hablando frente a un grupo de colegas en un evento y otra cosa es que yo hable con mi paciente, que no tiene por qué tener los conocimientos que tenemos nosotros, porque nosotros estudiamos eso. Si yo le digo, mira, porque la fuerza de gravedad trabaja sobre las trabéculas que van a empujar el núcleo pulposo y comprimir el asta posterior de médula, produciendo un reflejo. Y el tipo me va a mirar y me va a decir, este está loco, no me entiende nada. En cambio, si yo utilizo un lenguaje adecuado y la persona encuentra un significado a lo que yo le estoy diciendo, Ausubel hablaba del currículum en espiral, ¿no? Es decir, el aprendizaje que se da tomando lo que se aprende nuevo de lo que ya la persona tiene. Entonces yo me voy a aferrar de algún conocimiento que creo que la persona tiene. En este caso, sigo con el caso del sobrepeso en esta lumbalgia, mal dicho llamado lumbalgia, pero vamos a llamarlo lumbalgia. Y le digo, mira, vos imaginate que esta habitación, esta viga está preparada para 10.000 kilos. Y vos le ponés 20.000. ¿Qué va a pasar? Y el paciente va a pensar y va a decir, ahí se va a empezar a rajar la pared. Porque es un conocimiento que él ya trae. ¿Está bien? ¿Y qué hago con la kinesiología? Y con la kinesiología voy a picar, voy a revocar, voy a pasar el nudo y voy a pintar. Y si el paciente tiene dolor de frente, sí, pero si no sacas el peso, se va a volver a rajar. Bueno, ahí aprendió. Y él mismo me va a decir, ¿tenés el teléfono de algún nutricionista? Bueno, eso es hacer atención primaria. Que si bien no está encarada desde el punto de vista como nosotros lo encaramos en la universidad hacia una comunidad, también en tu consultorio podés hacer con mucho éxito atención primaria. No sé si le respondí al colega la primera parte de la pregunta, que me diga a ver si le quedó claro o no. Y después está la parte de atención comunitaria, ¿no? Donde vos vas al barrio, a la localidad, a la barriada, a la favela, como le quieras decir, y haces una intervención en salud. Primero tenés que hacer un trabajo de campo, de investigación. ¿Cuál es la patología? O por ahí algún gobernante te dice, mirá, nosotros tenemos un problema que tenemos un embarazo adolescente o preadolescente, por ejemplo, ¿no? Es uno de los temas que tocamos en Educación para la Salud. Bueno, entonces vas a tener que ir a esa localidad y tener que hacer una charla de educación sexual, ¿no? Por supuesto con algún experto, porque la atención primaria también es multidisciplinaria, ¿no? A veces no nos alcanzan los conocimientos, pero bueno, vas a tener que encarar, el agente de salud tiene que hacer un relevamiento de campo del problema para luego encarar con las distintas estrategias lo que es una atención primaria que está basada en la educación para la salud, ¿no? Bueno, no sé si le respondí al colega o a la colega que me hizo la pregunta. Sí, licenciado, gracias. Bueno, estaría bueno que me pusieran la camarita, así te la veo y me hagas directa la pregunta. Bueno, gracias. La otra pregunta, ¿cómo es? Ahí está, muchas gracias. Bueno, ahora no le hablo a un Amber, circulito. ¿no querés aprovechar y hacer esta pregunta que planteaste acá? Está muy interesante. ¿Sí? ¿Podrías comentar, por favor? Mi nombre es María. Está mal nomás el nombre y no cambié. No es Amber.
¿Cuál de las dos, licenciada? ¿Las dos? La segunda, la segunda, la La segunda. Sí. segunda. Em, en atención primaria, al detectar un paciente, porque cuando vas a la comunidad, sí o sí detectas algo, por decirte un niño que haya nacido prematuro y tenga un cierto retraso psicomotor. Suponiendo ese caso, ¿lo llevas a consultorio, al consultorio de la unidad, o lo tratas ahí en la casa? Lo derivás, lo derivás. Es muy interesante tu pregunta. Nosotros en atención primaria enseñamos a evaluar con el sistema AIEPI de la Organización Mundial de la Salud, que es Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia. Entonces, ahí sería largo explicártelo todo, pero bueno, después si hacemos algo más profundo, pero bueno, ahí por ejemplo tenemos una manera de evaluar a los bebés recién nacidos, ¿no? Y hablamos de factores de riesgo biológicos y factores de riesgo ambientales. Los factores de riesgo biológicos sería uno de los que vos decís, la prematurez. Ahora, si el bebé vive hacinado, por ejemplo, en una habitación donde conviven 10 personas, o tiene una mamá drogadicta, o hay violencia de género, estamos hablando de un factor de riesgo ambiental. ¿Viste? O sea, esta es la clasificación que hace IEPI, está en un cuadrito y vos tenés que ir, preguntar y llenarlo. Y cuando detectás ese factor de riesgo, lo tenés que derivar, en este caso, a un neurólogo infantil, que después te hará la derivación para que vos lo atiendas como kinesiólogo, pero vos estás en tu rol de agente de salud, O detectando sea, el problema. no podés tratar directamente. No, no, podés, pero sería otro rol. No es que no podés, pero sería otro rol. Si vos vas a trabajar como agente de salud de atención primaria, vos tenés que detectar y derivar, ¿sí? Después también podés asumir el rol de kinesiólogo. En este caso, si vos detectás un problema de prematurez, yo lo derivaría a un neurólogo infantil para que después me haga la derivación a mi consultorio de kinesiología o al Entonces, licenciado, ¿sería una interconsulta con el neurólogo o le derivas directo? O sea, ¿cómo que claro, te digo? ¿Como que bueno, te desligas directo o pedís nomás una interconsulta? no, y se podría, cómo lo llames es indiferente. Lo importante para mí es que el chiquito esté atendido, ¿no? Multidisciplinariamente, esa es la idea. Ya. Por eso la atención primaria es multidisciplinaria. Vos estás como agente de salud detectando problemas en base a una estructura, a una forma, que nosotros tomamos, te repito, IEPI, que es un sistema de la Organización Mundial de la Salud, y ahí vos haces la derivación o la interconsulta. Lo importante es que ese chiquito vos lo detectes tempranamente, porque vos lo detectás tempranamente, lo derivás al neurólogo, el neurólogo te lo manda a vos, y vos podés trabajar con estimulación temprana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Después vos le harás tu evaluación neurológica funcional, le harás la evaluación de pero ya le podés hacer como agente de salud. Por ejemplo, antes de los 2 meses de edad, vos sabés que hay 2 o 3 reflejos que son normales, ¿no? El óculo palpebral que te sigue, el reflejo de Moro, ¿no? El reflejo de prevalencia del tono flexor, que están con las manitos y los bracitos cerrados. Bueno, vos todo eso lo podés detectar y ya podés hacer la derivación. Y después trabajás ya en el lugar donde estés como kinesiólogo sobre estimulando esa patología. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? ¿Te quedó claro? sí. Lo importante es sacarnos primero el chip de la atención. Atención primaria es trabajar, viste, es muy difícil para los kinesiólogos esto, ¿no? Pero bueno, yo los invito a que si les interesa el tema, hagan el esfuerzo y descentralicemos el tema de la salud del hospital, los centros de salud o el consultorio, que por otro lado es cada vez más necesario porque está comprobado que y pasó, ¿no? En esta pandemia tuvimos el ejemplo. Los centros de salud se vieron totalmente recargados. Y mucha de esa gente que fue a un centro de salud, fue a un hospital y recargó el hospital o recargó una terapia, con una buena educación se podría haber evitado. No digo todo, pero bueno, se podría haber descongestionado el hospital. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, pero tengo más preguntas.
Sí, por favor, de eso se trata, es un conversatorio esto, sí. Bueno, licenciado, y suponiendo que encuentres, qué sé yo, un caso de una persona que sea docente y tenga todos los síntomas y signos de que tiene a ver, una compresión del nervio mediano, en ese caso, al llegar en la casa y descubrir eso, le podrías, o sea, como kinesiólogo podrías tratar directamente o hay que derivar igual a un traumatólogo. No, bueno, eso depende de la legislación de tu país, ¿no? Si sos, tenés la legislación de agente de primer contacto, lo podés hacer vos, si no, pero no, ya no es atención primaria, ¿me entendés? Ok. No es atención primaria, es atención kinésica primaria. Y va a depender de la legislación de cada país. En Colombia, por ejemplo, en Brasil también nuestros colegas son profesionales de primer contacto, o sea, pueden atender directamente. ¿Sí? No sé ustedes, nosotros no, todavía estamos luchando para eso, pero bueno, todavía no son, más allá de que in situ lo hagas, aquellos que estamos un poco más expertos o con un poco más de experiencia lo hagamos, pero en realidad no es legal, ¿eh? No es legal, necesitas la derivación del traumatólogo, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de facturar y todo. Pero bueno, ese es otro tema, ese otro aspecto que hay que trabajar también, que creo que los kinesiólogos no ganamos el derecho de ser profesional de primer contacto. ¿Sí? Ya. Licenciado, y una consulta un poco más personal. Acá en Paraguay los agentes no cobran como licenciados, porque de hecho que dentro de la Perdón, estructura de APS, perdón, no te es, entendí. Se mezcló un poquito el sonido. Disculpame, repetime. en Paraguay, Sí, dentro de la estructura de APS no figura, o sea, no está la figura del kinesiólogo. Entonces, por lo tanto, el kinesiólogo no cobra como un licenciado. Entonces, mi pregunta es, si en Argentina, estando reconocidos como kinesiólogos dentro de la estructura de APS, cobran como licenciados o se le paga un salario inferior al que corresponde a un licenciado. sí, sí, sí. Yo te digo, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, hay dos leyes. Una ley profesional y otra ley el personal que no es profesional. Nosotros estamos en categoría A, ¿no? O sea, junto a los médicos, los odontólogos, los psicólogos, los nutricionistas, o sea, nuestro sueldo es profesionales categoría A. Y después en categoría B vendrían los enfermeros, los empleados administrativos. No que estoy de acuerdo con esto, ¿no? Sino, yo te estoy diciendo cómo se divide en nuestro país la salud pública. Hemos logrado, pero eso también yo te lo cuento así muy suelto del cuerpo, pero esto llevó años de lucha, ¿viste? Y de generaciones que estuvieron antes que yo, que lucharon mucho para lograr eso, ¿no? Que estemos en categoría A en la salud pública provincial. Te hablo de la provincia, bueno, creo que en capital también. Pero te hablo de lo que yo, no me gusta hablar de lo que yo no conozco. Lo que yo conozco, porque soy un agente de la salud pública de la provincia de Buenos Aires, pero trabajo en un hospital público, estamos en categoría A, junto, repito, a los médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas y creo que fonoaudiólogos. ¿Sí? No sé si te Entiendo. respondí. Sí, entiendo. Y licenciado, allí van también a hacer charlas en instituciones como en escuelas o hacen charlas comunitarias en las plazas, Sí, desde el nosotros. ámbito preventivo. Sí, 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 vos sabés que yo te voy a hablar desde el ámbito público, desde la salud pública y desde también de la universidad. Nosotros, la materia de atención primaria de la salud se compone, es un cuatrimestre, ¿no? Con una carga horaria bastante importante de 8 horas por semana, 4 y 4, lunes y miércoles. Y el primer mes, lo que vemos en la universidad es todo teoría. Y luego los alumnos van un mes a escuelas primarias y un mes a unidades de atención primaria. En los dos lugares hacen detección precoz. En las escuelas hacemos detección precoz de escoliosis y pie plano, y en las unidades de atención primaria hacemos trastornos del neurodesarrollo. Esto que hablamos antes, ¿viste? Prematurez, los factores de riesgo biológicos, ambientales, bueno, todo eso.
Y en mi caso, que estoy en una unidad de atención primaria, nosotros solemos hacer talleres también de atención primaria, mismo en la sala de espera, ¿no? Te puedo decir que hicimos, por ejemplo, cosas que parecen a veces tan simples, pero yo me gusta referirme a lo simple como con la complejidad de lo simple, ¿no? Hicimos, la última que me acuerdo, una charla de cómo se debe higienizar la mascarilla del nebulizador. Y vos sabés que nos encontramos con que mucha gente no sabía higienizar la mascarilla. O sea, estaba mandándole gérmenes al bebé cuando estaba haciendo una nebulización. Nosotros somos una unidad de atención primaria especializada en vías respiratorias. Entonces, hemos hecho también charlas hay una colega que hizo el curso de puericultura, ¿no? En nuestro país tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema porque hay mucho embarazo adolescente y las nenas que quedan, que son mamás, no saben dar el pecho a los nenes. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la desnutrición con todo lo que viene atrás de la desnutrición, retraso mental, retraso madurativo. Entonces, enseñarle a darle el pecho al bebé, aunque te parezca una cosa tan simple, es todo un arte, se llama puericultura. Y un integrante del staff de kinesiólogo hizo el curso y bueno, estamos haciendo capacitaciones ahí a las mamás que están en la sala de espera. ¿Sí? Estamos avanzando. Se tendría que hacer mucho más, pero estamos avanzando en el tema. Sabemos a dónde vamos, pero ¿viste? A veces se hace difícil. ¿Viste? Uno de los mayores obstáculos es hacer que el kinesiólogo piense como agente de salud. Vos me podés decir, o muchos de los colegas que me están escuchando ahora, y mira, a mí no me interesa esto, ¿no? Yo quiero seguir con mi consultorio, con mi reeducación postural global, con mis técnicas de manipulaciones vertebrales, y me parece bien, pero no podés ignorar lo que existe, esto, y no podés tampoco ignorar que siempre hay que hacer atención primaria, ¿no? En todos los casos. Acá estoy. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, un gusto conocerte. Sí, ya acabaste de responder justamente que en este caso en el sector público yo creo que el licenciado, o sea, el kinesiólogo, llega más en la parte de recomendaciones, vamos a decirle, ¿verdad? Ya no más entrar en tacto con el paciente, ¿verdad? Más en la parte de recomendación, prevención y demás, ya sea en la casa, en la unidad o en los clubes y demás cosas. Solo eso, ya había respondido justamente a la compañera. Ah, bueno, Por eso bueno. bajé la mano de vuelta. Ah, bueno. Ok, gracias. Súper. Sí, Adelante. buenas noches. Sí, quería saber cómo se aplicaría en una población geriátrica, por ejemplo, la atención primaria. Mirá, es muy interesante la pregunta, Rosana. Nosotros estamos desarrollando también un tema dos temas. Estamos yendo primero un tema, vos sabés que en la población de tercera edad es un grave problema la fractura de cadera. Es un mal endémico. El PAMI, que es digamos, el sistema de salud de los jubilados acá en la Argentina, ha desarrollado todo un esquema. Y nosotros tomamos eso y lo mejoramos desde el punto de vista kinésico para hacer intervenciones con la tercera edad acerca de cómo prevenir la fractura de cadera. Muchas veces vos sos colega, sabés que a veces con un hueso osteoporótico, a veces por más que vos hagas una prevención, a veces la persona gira y se fracturó la cadera. Eso lo sabemos todos, pero hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para prevenir el tema de la fractura de cadera, ¿no? Digamos, hay un trabajo que se hizo con la Facultad de Arquitectura con respecto a los espacios saludables, ¿no? Un kinesiólogo que ahora no me acuerdo el nombre, y trabajó justamente con eso, ¿no? Las barreras arquitectónicas que tiene la persona de la tercera edad, a veces en una casa, ¿no? A veces uno le puede decir, si vive en una casa en planta baja y tiene un primer piso arriba, no le puede decir a la persona grande que se mude. Entonces, vos como kinesiólogo tenés que adaptar
esa realidad arquitectónica a la necesidad del paciente, ¿no? Y después se está trabajando también mucho desde la atención primaria en la detección precoz de lo que es el Alzheimer, que vos como kinesiólogo y como agente de salud lo podés hacer, no estás infringiendo la ley, la detección precoz de los primeros síntomas del Alzheimer, ¿no? Y de la demencia senil. Y cómo se llevó, hay un trabajo también de la WPT, que es la Organización Mundial de la Kinesiología, muy interesante acerca de cómo el ejercicio, la actividad física programada en la gente de la tercera edad previene, por una cuestión de regación, el avance del Alzheimer y de la demencia senil, ¿no? Hay mucho para hacer y es un terreno que hay mucho trabajo para hacer, totalmente, o sea, lo que te digo son ejemplos muy puntuales y cosas que se han visto acá, pero para mí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Con respecto al tema de la tercera edad. Pero básicamente hay que centrarse, para mí, ¿no? Si lo veo como agente de salud, en los dos mayores problemas, que son el tema de la fractura de cadera y el tema de que vos sabés que muchas veces una fractura de cadera te lleva a un viejito a la muerte, porque el tema de que están mucho tiempo en cama, hospitalizados, hace que o se escaren o que la circulación no llegue bien y terminan muriéndose por una fractura de cadera. No debería pasar. Bueno, entonces también ahí va la atención precoz de lo que es el accionar del kinesiólogo en la rehabilitación precoz de la fractura de cadera, ¿no? Así que bueno, es un tema muy interesante el tema de la tercera edad y creo que da para investigar y para hacer mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer. No sé si te respondí o te queda... Sí, sí, no, perfecto. La verdad que coincido con usted, que es un campo muy amplio la tercera edad para trabajar en prevención, ¿verdad? Sobre todo en adultos mayores, digamos jóvenes otra vez, ¿verdad? El inicio de su edad adulta mayor. Y creo que eso hay que enfocar porque normalmente nos llegan pacientes ya de 80, yo trabajo con pacientes geriátricos y ya nos llegan con 80 años, con pluripatología y ya no sabes de qué más vas a hacer o qué más vas a mejorar, qué es lo que, o dónde empezar para mejorar, ¿verdad? Claro, sería ideal que a los 60 años ya empiecen con esta atención primaria. Es lo que te iba a decir, me leíste el pensamiento. En realidad, creo que el trabajo de atención primaria empieza antes, ¿no? A mí me gusta, a mis pacientes con problemas de columna, le digo que la columna de la mujer pasa por 3 periodos críticos, ¿no? Uno cuando se desarrolla, ¿no? Se cierran los núcleos de osificación y todo el trabajo que vos podés hacer para mejorar esa curva, por ejemplo, en el caso de una escoliosis, lo podés hacer hasta que se produzca el desarrollo. Otro es el embarazo, donde la columna sufre deformidades. Está bien, alguna mujer con todo su derecho me va a decir, mira, yo no quiero ser mamá. Muy bien. Entonces, bueno, ese paso lo evitamos. Pero lo que no vas a poder evitar va a ser la menopausia, donde una de las características de la menopausia es la falta de hormonas femeninas, ¿no? Por una cuestión natural. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como agente de salud ahí? Decirle a la gente, incentivarla que a partir de los 50 años tenga que hacer por lo menos una visita por año a su ginecólogo, ¿no? Y ahí nos evitaríamos, y mantener la columna a través de actividad física, ya sea con yoga. A mí me gusta mucho el yoga, ¿no? Como para prevenir la osteoporosis, o las consecuencias, mejor dicho, de la osteoporosis, ¿no? Eso con un tratamiento médico adecuado, ¿no? Con un fijador de calcio y con estrógeno, que lo indica el ginecólogo o el médico clínico, ¿no? Así que, sí, yo coincido con vos, colega, que hay que empezar a trabajar antes, es decir, hay que empezar a trabajar, yo cuando le hablo a las chicas, le digo, yo te tengo que imaginar a vos, y se me quedan mirando, a vos con 60 años, ¿no? Y por ahí estoy trabajando con una nena de 15, pero te tengo que imaginar con 60 años. Es nuestra obligación como kinesiólogos pensar, por ejemplo, en esas 3 edades claves de que pasa la columna de la mujer por cuestiones naturales, ¿no? Ya sea que desee tener familia o no. Esa la puede evitar. La que no va a evitar son las otras dos. Levantó la mano Carmen. Carmen, te escucho. Buenas Hola, noches. ¿Qué bienvenida, tal? bienvenida. Gracias.
Mi pregunta va un poquito relacionada, ¿verdad?, con lo que estaba diciendo la compañera, ¿verdad? De repente tenemos una población X y no sabemos por dónde empezar para detectar el factor o los factores de riesgo que puedan afectar a esa población. Bueno, entonces, ¿por dónde yo podría empezar a buscar cuando no tengo una población que es así, por ejemplo, característica como ya mencionó, era una población geriátrica, sino que una población así en general? ¿Por dónde yo podría empezar a buscar ese factor de riesgo que Si vos puedo tenés experimentar? una patología prevalente, algo que preocupe a esa población. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros se lo enseñamos a hacer a los chicos de primer año en Educación para la Salud, ¿no? Le enseñamos a hacer lo que es una investigación de campo. Primero tenés que hacer una investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica es para ver qué hay sobre el tema. Ejemplo, consumo de anabólicos en deportistas. Te pongo un tema por decirte, o voy a ir a un tema más, epidemias de diarrea en una población. Entonces tenés que saber si estás buscando en esa población particular qué hay escrito, qué se hizo y qué resultados tuvo, ¿no? Después tendrías que ir a las entes gubernamentales, que se supone que tendrían que tener estadísticas, me río porque no siempre es así, tendrían que tener estadísticas de cuál es la patología prevalente en esa comunidad donde vos querés hacer la intervención. Y después tenés que hacer realmente un trabajo, si vos lo sentís como tuyo y te apropiás del rol de agente de salud, tenés que hacer un trabajo de campo a través de entrevistas. ¿Y cómo lo vas a hacer la entrevista? Te vas a ir a reunir persona por persona, y es un poco largo el tema, ¿no? No podés. Tenés que intervenir o entrevistarte con líderes de opinión. ¿Cuáles son los líderes de opinión de una comunidad? Y tenés el cura, tenés el intendente, tenés, acá nosotros le decimos un puntero político, tenés hasta la portera de la escuela, la directora de la escuela. Entonces ahí vas a poder hacer, una vez que tenés detectado cuál es la patología prevalente en esa comunidad a la cual vos querés intervenir, después tenés que hacer un diseño de intervención. Esto es todo un tema con una serie de pasos que, bueno, sería largo de explicártelo, pero más o menos lo que tendrías que hacer sería, para esquematizártelo, un análisis bibliográfico, una investigación de la documentación que hay, y una entrevistar a los líderes de opinión. Y después hacer reuniones comunitarias, ¿no? Y después, una vez que tenés que detectar el problema, hacer un diseño de la intervención, siguiendo los distintos pasos. Por ejemplo, si vos querés trabajar sobre, no sé, embarazo temprano, bueno, vas a organizar talleres, ¿no? Donde la gente, podés armar cuestionarios, qué sabés del embarazo, cuál es tu educación sexual, bueno, y tendrás que ir acompañada algún día por un sexólogo, ¿no? Que te acompañe. Si no te puedo acompañar, te tendrás que informar vos y dar una charla sobre lo que es método de prevención, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en las comunidades es la falta de prevención en las relaciones sexuales con chicas cada vez más jóvenes, ¿no? Así que bueno, te lo dije así, te hice un súper resumen, pero más o menos para que vos tengas esquematizadamente qué es lo que tenés que hacer. Hacer un trabajo, eso se llama hacer un trabajo de campo. El agente de salud, el agente de atención primaria tiene que hacer campo, se tiene que embarrar los pies, tiene que salir a la calle. ¿Está bien? No sé si Muchas me gracias. sí, Sí, súper. Sí. Bueno. Licenciado, antes de pasarle la palabra a María José, que levantó la mano, ¿se puede decir entonces que el kinesiólogo tiene que tener conocimiento en la salud pública y en el componente epidemiológico de esa comunidad para intervenir y para plantear una solución? Tal cual, así exactamente. Tenés que hacer una investigación epidemiológica para ver, salvo que un gobernante te llama al intendente y te diga, mirá, acá tengo un problema de diarrea, por ejemplo, tengo una epidemia de diarrea. Entonces vos ya vas, o sea, te ahorraron el camino, ya vas a trabajar sobre un problema puntual. Entonces, bueno, vas a hacer una intervención en un taller sobre lavado de manos, lavado de verduras,
sanitarios y te vas a fijar, ¿tienen agua potable? No tienen. ¿Tienen cloacas? No tienen. ¿Cómo es el tratamiento de los desechos? Bueno, todas esas preguntas te las tendrías que hacer también como un trabajo de campo. Pero si no, tenés que hacer una investigación epidemiológica como tal cual lo mencionaste excelentemente bien. Pero para eso hay que formarse, hay que formarse. Si te gusta, al que le guste, es muy, muy interesante el tema y apasionante. María José. María José. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería preguntar cuál sería la diferencia y cuál es el actuar del kinesiólogo en el nivel 1 y en la APS. Claro, bien, bien. Atención kinésica primaria, que es lo que vos llamás nivel 1, Sí, yo al nivel 1 lo dividiría en atención primaria de la salud y atención kinésica primaria. Yo la enseño así, ¿no? Atención kinésica primaria, vos trabajás con el paciente ya con la patología, con el enfermo. ¿Entendés? Vos trabajás en una unidad de atención primaria, por ejemplo, como trabajo yo, con problemas respiratorios. Pero ya me viene la gente enferma. Vos, en atención primaria de la salud, irías a buscar al sano. Está bien, a través de charlas, a través de encuentros. Te diría, bueno, mamá, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Ahora no pasó tanto. Las epidemias de bronquiolitis fueron terribles en el invierno. Sé que nosotros tenemos inviernos muy húmedos acá. Ustedes por ahí tienen un clima un poquito más tropical, no lo ven tanto, pero nosotros tenemos epidemia de bronquiolitis. La bronquiolitis es un tema bastante delicado que puede llevar al chiquito a la muerte. Entonces, tenemos que salir a buscar a la gente y decir cuáles son las cosas que tenés que hacer para evitar la transmisión de la bacteria para que el chiquito no se haga bronquiolitis. Es decir, para resumirte tu pregunta, en atención primaria de la salud trabajás con el individuo sano. En atención kinésica primaria, vos trabajás ya con la patología. Te viene y bueno, si haces terapia respiratoria, haces terapia respiratoria, si haces rehabilitación, si trabajás con geriatría, lo que sea. No sé si te respondí, María sí, José. sí, súper. Bueno, Gracias. no, a vos. Y licenciado, teniendo en cuenta esa pregunta, acá el Ministerio de Salud tiene una pirámide de atención, nivel 1, 2, 3, hasta 4 divide. Y nivel 1 incluye la unidad de salud familiar, el puesto de salud o el centro de salud. Pero en ese caso, la persona acude al centro, no es que el personal de salud acude a la comunidad. Es así al hablar del nivel 1, ¿verdad? Claro. Yo incluiría en ese nivel la atención primaria de la salud, que es, repito, una vez más, para que quede bien el concepto bien grabado, trabajar con el individuo sano. Sí, ¿Sí? atención primaria de salud, entonces trabajar con el individuo sano y con la comunidad, pero externo a ese puesto o ese establecimiento de salud. También podés llamar a talleres, por ejemplo, nosotros, a ver, con este trabajo que hicimos o esta intervención que hicimos en enseñarle a la gente a higienizar las mascarillas de los nebulizadores, lo hicimos con gente que venía a hacer una consulta de otro tipo. Entonces, juntamos a la gente ahí en la sala de espera, hicimos una pequeña difusión, unos cartelitos, tal día vamos a hacer una charla sobre higiene. Viste, siempre yo recomiendo cosas chiquitas, cosas puntuales, para ir de lo puntual a lo mayor, ¿no? Y la gente vino y trabajamos en la sala de espera dando esa charla, ¿no? Dando esa intervención, que no precisamente eran personas que tenían eso, venían por otra cosa. Pero la realidad es que para hacer atención primaria tenés que ir al campo, tenés que ir a la comunidad, tenés que ir al barrio, a la sociedad de fomento. No sé cómo se llama allá, acá se llama sociedad de fomento, ¿no? Entidades que agrupan comunidades, ¿no? Bueno, no sé si fui claro, no me quiero extender mucho. Sí, es muy claro y también contextualiza más estos conceptos que yo tenía, como le había dicho al inicio, pensé que eran sinónimos, pero realmente no son sinónimos nivel 1 y APS. Claro. Es decir, semánticamente vos me podés, como le dije a la colega, a María José, le digo, vos podemos poner en el nivel 1 la atención kinésica primaria y la atención primaria de la salud, no importa qué nominación, pero son cosas distintas.
Vos cuando haces atención kinésica primaria ya trabajás con el individuo, con la patología. O sea, el chiquito, el bronquiolítico ya te viene medicado por el neumonólogo, entonces vos lo que haces es una nebulización previa, puedes hacer aspiración de secreciones, puedes hacer todas las técnicas kinésicas que todos los kinesiólogos que hacemos rehabilitación respiratoria lo hacemos, pero ya estamos trabajando con la enfermedad. Lo que te propone la atención primaria es que no se produzca la enfermedad. Licenciado, a modo de agregar nomás lo que estabas diciendo, ¿verdad? De tratar con un individuo sano, o sea, atención primaria de salud en la parte kinésica. Bueno, yo creo que lo que uno se enfoca es en enseñar, ¿verdad?, los posibles riesgos y complicaciones que puedan atentar al bienestar de la persona. Claro, si vos sabés, por ejemplo, que uno de los principales problemas de la tercera edad es la fractura de cadera, los kinesiólogos lo conocemos perfectamente bien, que pueden llevar al viejito o a la viejita a la muerte, vos tenés que dar una intervención sobre gente que no se fracturó, sobre Claro. gente que todavía no sufrió la fractura, ¿me entendés? Eso es hacer Súper. atención primaria. Después, con tus pacientes fracturados ya encararás caso por caso, con un protocolo, lo que sea. Pero yo te propongo sacarte el chip del enfermo y ponerte el del individuo sano, porque vos sabés, porque hiciste investigación o porque lo sabemos todos, que uno de los principales problemas es la fractura de cadera. Entonces, bueno, vamos a hacer un trabajo para que la gente disminuir, ¿no? Creer que vamos a parar en un 100% la fractura de cadera sería como ilógico, ¿no? Pero bueno, por lo menos bajar el porcentaje, ¿no? Claro, y ahí va el punto donde estaba diciendo hace rato Lelis, ¿verdad? Que al hacer la investigación epidemiológica, ¿verdad? Uno tiene que saber dónde está parado y qué va a mostrar, enseñar y demás cosas. Exactamente. Tenés que saber qué voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué quiero hacer? Por eso te repito, puede haber dos caminos. Que un intendente, un director de un hospital o no sé, o alguna autoridad te diga, mira, en esta comunidad tenemos este problema, entonces ya lo tenés detectado el problema. Y otra cosa es detectarlo vos, ahí tenés que hacer una investigación por ahí un poquito más profunda, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. María levantó la mano. Bueno. Sí. Es detectar al paciente sano o la comunidad que tiene un cierto porcentaje a presentar cierta patología. Sería llegar a casa por casa, tocar la puerta de cada casa y ahí hacer las preguntas pertinentes. No necesariamente, ese sería un método que no está mal. Ámbar sos, ¿no? Sí. Ámbar es tu nombre, Amber. No, María. Ah, María. Bueno, María, ese sería un método que no está mal, pero por ahí, en términos prácticos, te llevaría mucho tiempo físico. En atención primaria, por ahí podemos juntar a la comunidad, ¿no? Qué sé yo, vas y hablas con el cura de la iglesia, es decir, padre, después que termina la misa, no me deja hacer una charlita, una intervención, y ahí podés darle, por ejemplo, te estoy dando ejemplo, entonces vos juntás a mucha gente y podés detectar cuál es la problemática, ¿no? Para ¿Y esto cómo también, detectas la problemática, licenciado? ¿A cada uno le preguntas o haces una evaluación rápida así mirándole a todos la postura? O... nosotros hacer un cuestionario también es todo un tema, hacer un cuestionario, pero podés hacer una encuesta a través de un cuestionario, ¿no? Un cuestionario puede ser bimodal, donde la gente responda por sí o por no, es mucho más fácil de leer, ¿no? Y otro puede ser polimodal, donde vos, la gente ya te responde, te escribe, y eso te lleva mucho tiempo, porque vos tenés que interpretar todas las respuestas. Vos tenés que pensar bien el cuestionario. Por ejemplo, ¿cuál de estos problemas usted considera que afecta más a su comunidad? Y ahí le pones, no sé, consumo desmedido en alcohol en adolescentes, embarazo temprano, no sé, diarrea, falta de agua potable. Entonces vos haces algo más, lo tenés que pensar antes, ¿no? Eso. El tema es pensarlo antes, desde el epidemiológico, para que no te lleve tanto tiempo, ¿no? Si vos vas a una comunidad así ciega y querés detectar el problema.
Pero primero tendrías que haber leído antes qué bibliografía y qué estudios o qué estadísticas hay sobre esa comunidad a la cual vos vas a hacer la intervención. Primero te informás y después investigás. ¿Sí? Y esos datos que estás mencionando, ¿quién los recolecta esos estudios? Bueno, Espera, ¿sabes por qué, licenciado? Porque acá, por decirte, la gente va a la comunidad y aprovecha, llega a las casas y le encuentra alguien del territorio social que le corresponde a esa unidad. Entonces aprovecha y le haces las preguntas, ¿verdad? Por decirte, si alguien falleció en la casa, cuál fue el motivo, si hay alguna persona enferma, cuál es el motivo, si hay embarazo, quién es la embarazada, cuántos años tiene, cosas así. a mi gusto Entonces, ustedes allá trabajan en base a un formulario preparado, pero sí, antes de hacer el formulario ven otra vez estudios, y esos estudios, o sea, la recolección de datos de esos estudios, ¿quién los hace? Acá sería la gente que llega a la comunidad. bueno, primero, te repito, tenés que hacer una investigación bibliográfica. Tenés que ver estadísticas. Las entidades oficiales que han hecho censo o que han hecho estadísticas. ¿Sí? Una vez que vos tenés esos datos, después tenés que ir al campo. El agente de salud tiene que saber elaborar un buen cuestionario, donde te dé datos fehacientes. Si vos me hablás de qué murió, ya estás hablando de patología, o sea, no estás haciendo atención primaria. ¿Me entendés? Atención primaria es adelantarse a la problemática. Entonces vos tenés que detectar como agente de salud cuál es la patología prevalente o cuál es el problema que está en esa comunidad para poder hacer una intervención sobre el individuo sano. No sé si me entendés. No sé si te entiendo realmente. Bueno, la gente acá en Paraguay es el que hace el censo. ¿Y quién hace el censo allá en Argentina? Los censos se hacen una vez cada tanto y los maneja el gobierno con Pero gente. ¿quién de parte del gobierno hace el censo? Y los docentes, los docentes. Entiendo, ya. ¿Sí? Pero Sí. a vos, los datos del censo, los números fríos de un censo, no te sirven para hacer solamente eso, para hacer una intervención en salud. Vos tenés que hacer tu propia investigación de campo, esto es lo que te quiero hacer entender. Ya. ¿Sí? Vos, el censo, los datos epidemiológicos, lo tomás como una parte del trabajo. Y otra parte es tu investigación de campo. ¿No? Ujú. Otra consulta, licenciado. Ya mencionaste ciertamente que hay que quitarse, perdón, el chip de la intervención en patologías y más bien hablar desde el ámbito preventivo. Pero igual quiero preguntarte Bueno, si durante esta pandemia, como agente de salud, llegaste a tratar o a rehabilitar personas post-COVID. en mi caso personal no, porque estoy con parte enfermo, ¿no? Por carpeta médica tengo, porque tengo algunos problemitas, bueno, no importa. Pero estoy en contacto con la gente que lo hace, sí. Y te puedo hablar también de eso, de lo que es el trabajo de kinesiólogo en COVID, pero eso ya no sería atención primaria, ¿sí? Eso sería el post-COVID o el long-term COVID, como dice la WPT, ¿no? El COVID a largo plazo. Y si querés te digo 3 o 4 tips de lo que está pasando, ¿no? Igualmente se está haciendo camino al andar porque no se sabe mucho. Viste, se van descubriendo cada día cosas nuevas y hay que ir día a día, ¿no? Por eso hay que estar informado. Yo, si bien no estoy ahora en el campo, por una cuestión mía, pero estoy en contacto con la gente que está en el campo. Los graves problemas son el problema de la fibrosis pulmonar, ¿no? Los pulmones quedan, te lo voy a decir en un término poco académico, los pulmones quedan duros, ¿no? Eso hace que se restrinja la entrada de aire y eso hace que el paciente tenga una fatiga permanente post-COVID, ¿no? Otro grave tema es la debilidad muscular asociada al tiempo que estuvieron en terapia. Y otro grave tema también son los problemas cognitivos y los trastornos emotivos. Son 3 ejes que caracterizan al post-COVID. ¿Sí? Y sobre esos 3 podemos trabajar. Tal vez en los trastornos cognitivos y emotivos tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria con un equipo de psicólogos, ¿sí? Pero no trabajar por separado, hay que trabajarlo todo. Sí la parte de rehabilitación respiratoria y sí la parte de rehabilitación muscular.
es un gravísimo problema, ¿no? Yo lamentablemente, tengo mucha gente alrededor, jóvenes, a lo mejor para vos no son jóvenes, pero para la epidemiología son jóvenes, 50 años, sin patologías preexistentes, que han quedado muy mal, ¿no? Se agitan, no pueden subir la escalera, ¿no? Hay gente que no tenía ninguna patología prevalente. O sea que el trabajo te lo resumí así, a ciencia cierta, muy resumido. Te dije cuáles son también se están viendo trastornos venosos, ¿no? Trombosis venosas en los miembros inferiores, que no se sabe por qué, pero también está pasando, ¿no? O sea que el problema son... no, estoy leyendo al mismo tiempo, hago lo que no tengo que hacer, porque estoy leyendo las preguntas que me hacen acá y no lo debo hacer. Me tengo que concentrar en lo que vos me preguntaste. Trastornos venosos, hay trombosis venosas, pero parecería ser que son más pasajeras. Lo que queda en el largo plazo, te estoy hablando de gente, y lo que nos muestra la literatura internacional, es 6 meses y más. Todavía no sabemos hasta cuándo. Trastornos respiratorios, fatiga general y trastornos emotivos y de la cognición o cognitivos. Esos son los 3 problemas que enfrentamos con el long COVID o el COVID a largo plazo. Le digo long COVID no por hacerme el superado, sino porque la literatura internacional lo llama así, ¿no? El long COVID, long term COVID, o el COVID a largo término, o a largo plazo. No sé si te Bien. respondí. Sí, tengo otra pregunta, Lisa. Bueno, Acá sería, APS viene a ser la promoción, prevención y tratamiento de las patologías que persisten en la comunidad, ¿sí? tratamiento no, el tratamiento viene después. Eso sería Entiendo, pero te digo, acá en Paraguay es así, sería la promoción, prevención y tratamiento. Entonces, mi pregunta es, o sea, allá en Argentina se limita la promoción y la prevención, no hace tratamiento. el agente de salud no, pero Entiendo. después sí, si vos estás en un centro, ahora se están armando en hospitales de Capital Federal todos los centros especializados en la rehabilitación post-COVID, ¿no? Hay todo un esquemita. El sábado en la charla que voy a dar, lo tengo todo, el PowerPoint, el flyer, los invito a los que quieran venir desde Tierra del Fuego al mundo. Ahí voy a pasar el flyer de cómo está el esquema de lo que es la rehabilitación post-COVID y lo que se está haciendo en algunos hospitales muy interesante, ¿no? El enfoque multidisciplinario y lo que pasa con el enfermo que sale de terapia intensiva, va a una terapia intermedia y cómo entra a la sala de rehabilitación de COVID a largo plazo. ¿Sí? Ya. Gracias, Lisa. No, por favor, gracias a vos por tu interés, María. Gracias. Licenciado, verdaderamente muy enriquecedora, tanto las preguntas, las intervenciones como su aporte. Y yo quisiera hacer 2 preguntas aprovechando su experiencia y conocimiento y para también ayudarnos como gremio. Verdaderamente conversando en este conversatorio, ¿verdad? Valga la redundancia, nosotros los kinesiólogos hacemos APS porque nunca dejamos de conversar, de hablar con el paciente, la familia, la mamá, si es un niño, un paciente pediátrico en los pasillos, por teleconsulta, etcétera, etcétera. No dejamos de hacer, pero nosotros como gremio, vamos a decir, queremos estar insertos en los programas nacionales de salud en donde no vemos la presencia del kinesiólogo. Y yo creo que esos programas de salud que ya está establecido por el Ministerio de Salud, si está la figura del kinesiólogo, ahí podemos hablar categóricamente que estamos insertos en el nivel 1 o en el nivel de atención primaria en salud pública, porque tenemos los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, obesidad, diabetes, cáncer de mama, pero los autores y los que llevan adelante hasta ahora no están, los kinesiólogos están. Incluso hay licenciados en educación física. Y usted nos podría, de repente, podría asesorar de cómo encaminar este pedido, pedirle al ministerio incluirnos en esos programas nacionales o ingresar en las unidades de salud familiar, en las APS, donde están instalados los puestos de salud,
¿cuál sería el camino correcto en donde se visibilice el rol del kinesiólogo? Hay varias cosas de lo que vos me decís, con las cuales concuerdo. Nosotros tenemos, como kinesiólogos tenemos las bases. Lo que nos faltan son los protocolos, cómo evaluamos de acuerdo a la nomenclatura internacional, ¿no? Cómo evaluamos de acuerdo a IEPI, que es la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, que teniendo la base que tenemos, nos es muy fácil incorporar, porque es protocolizar nada más, ¿no? Luego, hacerlo ver esto, ¿no? Hacerlo ver. Primero, mostrarle la ley, ¿no? Yo le mostraría la ley, se las tiraría por la cabeza la ley, perdónenme, picante, pero me está diciendo en una ley que tengo la potestad de hacer promoción y prevención de la salud, no habla de la kinesiología, de la salud, está muy taxativo en la ley de ustedes, muy taxativo, la estuve estudiando, estuve haciendo los deberes. Y después tenés otro artículo que te dice lo mismo, mirá, en base a los artículos de la ley, a la formación del kinesiólogo y a la especialización en atención primaria, que hay que formarse, porque vos no podés presentarte al ministerio si no tenés gente formada. ¿Entendés? Porque el ministerio te dice, bueno, sí, dale, vení, suponete que te diga, ¿no? Está bien, te pongo un kinesiólogo en cada... ¿Y dónde salís? ¿Cómo salís? Si no tenés a la gente formada. Ese es el tema. El gran tema que nosotros tenemos acá en la Argentina también, no crean que es un problema a ustedes, es que nos falta gente formada. Por eso te cité el caso de que se logró en La Plata y alrededores. La Plata es un municipio muy grande, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Se logró la inserción de los kinesiólogos en atención primaria y quedaron los puestos vacíos porque nadie se presentó. ¿Por qué no se presentaron? Porque no están formados. Falta formación. Los kinesiólogos que salen de nuestra universidad ya están formados, pero son de una universidad, es como una gota en un océano. Entonces hay que hacer capacitaciones y capacitar a la gente. Entonces mi consejo, con la ley en la mano, como Moisés que bajaba del monte Sinaí, ¿no? Con la ley en la mano, con las incumbencias del kinesiólogo, la formación del kinesiólogo, y con una formación adecuada a los colegas, entonces yo hago una presentación y digo, mirá, nosotros creemos que sería de primera necesidad para la población que el kinesiólogo esté trabajando en las unidades de atención primaria como agente de salud. Y se lo justificás. Y también, como te dije antes, pues por ahí te digo cosas muy así, muy sueltas, y es toda una gran unidad. Y al mismo tiempo le justificás que con kinesiólogos nombrados en atención primaria vos ahorrarías recursos al Estado. Disminuir, esto está comprobado, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay mucha documentación al respecto, aquel que quiera leer. Cuanto más invertís, cuanto más el Estado invierte en promoción y prevención, más baja el gasto y el consumo hospitalario y medicamentos. Esto es así. O sea, yo creo que el camino es ese. Tenés la ley, que tenés algo muy importante para mí. Perdóname que vuelva sobre el tema de la ley, porque tenés una ley que te respalda. No estás haciendo nada fuera de la ley. Tenés la formación que tiene el kinesiólogo y, bueno, hay que tener a la gente formada y capacitada en atención primaria. Que creo yo que en un cuatrimestre se puede formar a la gente, o poner en 3 meses se puede formar a la gente, y se puede presentar gente formada. Por supuesto, la gente que quiera, le interesa, cuando hablo de la gente digo los colegas, ¿no? Los colegas que les interese formarse en esto. Pero si, te repito, no le presentás un proyecto con gente formada, te van a decir, vení a trabajar como agente de salud. Y vos vas a decir, ¿y qué hago? ¿De qué me disfrazo si no tengo protocolos? Si no hice campo. Atención primaria de la salud es trabajar en el campo. Saber hacer un diagnóstico epidemiológico. Saber hacer un diagnóstico administrativo, lo que le explicaba a María, ¿no? Poder investigar y ver toda la documentación que hay al respecto. Suena medio difícil cuando decís todo así, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Creo que tenemos las bases los kinesiólogos para hacerlo. Solo hay que formarse. No sé si te respondí o fui muy extenso, perdóname. Sí,
muy claro, muy preciso y muy valioso esos aportes y vamos a tener en cuenta. No sé si hay algún colega que quiera hacer alguna pregunta como para ir finalizando. Creo que estuvo muy bueno el conversatorio y estaría bueno una segunda parte, ¿verdad? Para más adelante. Bueno, yo tengo preparado una capacitación de 3 horas de duración donde hablamos de muchos aspectos. Después tengo preparado un taller de comunicación y tengo preparado una capacitación de 4 módulos donde no te digo que alcanza, pero te daría como un envión grande como para esto lo tendríamos que coordinar con las autoridades de la asociación, porque habría que acompañarlo con un trabajo de campo también, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Así que de acuerdo al interés que haya, yo voy a estar acá a disposición para ustedes y ayudar en lo que pueda. Y bueno, muchísimas gracias, licenciado. Un gusto, aprendimos muchísimo. Ojalá podamos hacer una segunda versión, como dicen acá los colegas. Agradezco a todos los participantes. Nos vamos a encontrar en breve, posiblemente, dando otra charla o el curso en lo posible. Y nada más. Entonces damos cierre a este conversatorio. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a la colega también. Te quiero dar las gracias porque confiaste en alguien que no conocías. Yo lo valoro mucho, eso, ¿no? Yo, viste que soy virginiano detallista y a veces no se rían, poner la confianza de una asociación en una persona que no conoces, yo lo valoro mucho y para mí es muy bueno, ¿no? Así que te agradezco la confianza, la responsabilidad que me has dado de este conversatorio. Así que, bueno, ahora ya me conocen, así que ya no tienen excusa. Bueno, gracias, gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Chao.